Ser podcast. Vale, veo a María Manjavaca siguiendo tus explicaciones con enorme atención. María, buenas tardes. Buenas tardes. Porque María es una experta en hablarnos de temas científicos que tienen que ver con la salud. Y en este Día Mundial contra el Cáncer, tanto que hemos hablado en los últimos tiempos de los cribados famosos por los errores que ha habido en Andalucía, oye, podríamos un poco rascar en el origen de esta prueba, ¿no? Que tantas vidas ha salvado. Hay que irse a los años 80. Sí, es que es una historia muy, muy desconocida. El comienzo es muy curioso porque a principios de los 80, lo decías tú, la Asociación Española contra el Cáncer, que ya había nacido, pero que no tenía, por supuesto, la implantación que tiene ahora, ya vio que en el cáncer no solo había que curar, sino prevenir. Y ya vieron que si había un poco de prevención eran las grandes ciudades, en los grandes hospitales, pero los pueblos estaban abandonados, como suele decirse, pues a su suerte. ¿Y qué se les ocurrió? Llevar a las zonas rurales el mamobús. Un camión, me decían hoy que es mamabús o mamobús. Mamobús. Mamobús, sí, claro. Un camión acondicionado con rayos X para hacer mamografías gratis a las mujeres. Y para avisarlas, movilizaban a los poderes fácticos del pueblo. Esto parece una película de Berlanga. Al cura y al alcalde. Isabel Orbe es la directora general de la Asociación Española contra el Cáncer. Cualquier cosa nos valía. Desde hablar con el ayuntamiento para que se hicieran bandos informativos, ¿no?, sobre el día y la hora en el que los famosos mamobús iban a aparecer en su pueblo. Pero también, y por qué no, para que desde los púlpitos los sacerdotes sus homilías indicaran de la presencia de los mamobús y animaran a todas las mujeres a participar en estos programas de cribado, porque participar en estos programas de cribado les podía salvar la vida. Se salvaba las feligresas, ojo, que luego corrían además la voz por el pueblo. Y esto estamos hablando, Francino, de principios de los 80. Y desde entonces la evolución, María, ha sido imparable, empezando por el cáncer de mama, supongo, ¿no? No sé si hay datos de cribados en España que nos puedas contar. Sí, entró en los años 90, entra ya la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, en principio es para mujeres entre 50 y 69 años y se hace cada 2 años. Los resultados son buenísimos, muy esperanzadores. Marta Blanco, la responsable de los asuntos médicos de la asociación. La mayoría de las pruebas tienen un promedio de disminución de un 30 a un 40% de disminución del riesgo de mortalidad por cáncer de mama para las mujeres que participan en el cribado. Es que estamos hablando de que hasta un 40% de las mujeres se salvan por la prevención. Hay que tener en cuenta este dato. Ya el cribado del cáncer de mama, años después le siguió el de colon, que es relativamente reciente. Sí, todavía, su historia ya es la del siglo XXI. La Asociación Española contra el Cáncer financió una investigación que demostró que el test de sangre en heces era muy eficaz y muy barato. Yo me acuerdo de cubrir aquella rueda de prensa a la que lo dieron a conocer y me acuerdo del titular: por 3 euros que cuesta la prueba, lo que previene. Aquello fue entonces su notición. Fue la noticia científica del año porque nos permitía y nos sigue permitiendo salvar miles de vidas. Algo tan sencillo como un test con un coste de 2-3 euros puede salvar miles de vidas cada año. Con esta evidencia científica recogimos más de 600.000 firmas, ¿no?, pidiendo al Ministerio que lo incorporara a la cartera de servicios. ¿Eso qué año fue, María, eso? Esto fue en 2014. Yo me acuerdo precisamente de estar en aquella rueda de prensa, pero ojo, que todo llega, como decía ya, después de lucharlo, de pelearlo. Primero la investigación, el dinero, después la movilización ciudadana, hasta que ahora sí ya lo tenemos en la sanidad pública para hombres y mujeres a partir de 50 años. Y otra historia de éxito es el cribado de cáncer de cervix, indicado para las mujeres entre 25, fíjate que jovencitas, y 65 años, que junto a la vacuna del papiloma es uno de los avances en mayúsculas. Es muy importante saber que gracias a ambas estrategias, tanto a la vacunación como al cribado del cáncer de cuello uterino, el cáncer de cervix es uno de los que podemos evitar e intentar eliminar. Y es que en este caso podemos eliminar, lo dice ella, el riesgo de desarrollar cáncer, no ya que lo cojamos en el primer momento para tratarlo mejor, no, es que con estas pruebas ya se puede evitar. Esto es todo lo que tenemos, pero lo que está por llegar, María, quiero decir, yo he leído por ahí, no sé si todavía es prematuro para confirmarlo, pero el cribado de cáncer de pulmón. Puede ser una realidad, pero de momento todavía no. Se está probando. Hay mucha presión científica para que lo haya. En Europa se habla de 2030 y en España hay un piloto muy avanzado, Proyecto Cassandra, se llama, que básicamente consiste en hacer un TAC de baja dosis a la población de alto riesgo, enfermos de EPOC, fumadores, exfumadores. Pero hay una serie de proyectos pilotos que se están llevando a cabo en distintas comunidades autónomas, en distintos hospitales, para intentar
validar si realmente se puede ofrecer de alguna forma a la población con una serie de características definidas y que se pueda hacer de forma viable y coste efectiva. Claro, el coste, esto cuando hablamos, fijaros, decíamos en el colon 2-3 euros, esto ya es un TAC, esto ya tiene es otra más cosa. dinero, y entonces, bueno, pues esto todavía está ahí en piloto. Esto va a ser muy importante cuando sea, porque es el cáncer ahora mismo más mortal, que ahora además ha aumentado muchísimo las mujeres, es verdad. Desde que se incorporaron a fumar, pues ahora estas son las secuelas. Claro, es que te estaba escuchando y yo estoy pensando que esto es una ITV humana, y lo que resultaba chocante es que hagamos una ITV a nuestros coches y sin embargo no nos hagamos una ITV a nosotros, ¿no? De todas formas, el procedimiento todavía es alambicado y barroco. Es decir, el sueño es tener una máquina en casa y a esa máquina en casa le pones una gota de tu sangre y sabes cuál es el estado de tu cuerpo. Eso incluso ya se ha desarrollado científicamente, pero desgraciadamente fue una estafa que se hizo en Estados Unidos recientemente y que la culpable fue a la cárcel. Pero ese es el sueño, ¿no? Y esto sí, las predicciones de la inteligencia artificial donde se tienen que producir es aquí. Yo hay una cosa que quería preguntarle a Máximo, porque soy un poco escéptico sobre los grandes objetivos, ¿no? Pero el programa que has comentado, ¿te encuentras mejor cada día? ¿Te sirve para lo cotidiano? No solamente me sirve para lo cotidiano, sino que afecta también a tu cabeza. Es decir, siguiendo un estilo de vida anticancerígeno, mejora las pocas neuronas que me quedan me funcionan mejor. Y ha mencionado María una prueba de sangre, ¿no? Sí. Comentábamos antes a micrófono cerrado, hay una prueba que yo quiero invitar a todas las personas que nos estén escuchando porque es esencial para evitar la inflamación. Lo voy a decir en 30 segundos. La glucosa dentro del cuerpo humano tiene que tener un saldo medio. Si ese saldo medio sobrepasa cierta cantidad, se vuelve tóxico. Entonces, hay una prueba que es muy fácil de pedir al laboratorio cada vez que nos vamos a hacer un análisis de sangre, que casi nunca la pide el médico, que es, inclúyame usted la hemoglobina glicosilada. Sí. Porque entonces sabes tu nivel de azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Sí. Ese es el índice que te demuestra si estás de verdad... No el de una mañana concreta. No el de una mañana. De hecho, la glucosa mañanera miente mucho. No digo que no sea una prueba fiable, pero vamos, yo no me fío tanto como de la hemoglobina glicosilada. Hay que pedirla siempre, ponerse muy pesado en el laboratorio. Hágame usted, que además es que no cuesta nada, hágame usted también la hemoglobina glicosilada. Si estás en valores, puedes hacer y saber que no caminas hacia la inflamación. Si eso está disparado, caminas hacia la prediabetes o diabetes, tienes que tirar de la alarma. Pero hay que pedirlo, hay que ir con la lección aprendida primaria y hacen muy bien en decirlo porque seguro que hay mucha gente que está en ello. Compre mi libro, en mi libro viene muy bien explicado. Hombre, es que Máximo la pide, no se la hacen y les canta una copla. Yo también soy de las que pide en la primaria y quiero esto y esto y esto, pero claro, todo esto se pide porque tienes información y esta información que se da por eso es tan importante. Oye María, yo quería preguntarte ya por redondear en el día en el que estamos, además de los avances científicos que ya se han conseguido y los que están por venir, la atención psicológica que necesita el enfermo, singularmente en los casos de cáncer, ¿eso ha ido mejor? ¿Se ha descuidado? Se ha descuidado completamente, es que lo tenemos que decir así, por eso este año precisamente el Día Mundial incide en eso, atención integral. ¿Qué quiere decir integral? Atención humana. Bueno, pues que tú no solo seas un historial clínico, es que seas tu historia, con los problemas que tienes de nutrición, que te los cubran, los problemas psicológicos. Hoy oía a un oncólogo decir que el 60% de la gente tenía problemas de ansiedad, de estrés, el 15% hasta tenía ideas suicidas por la cabeza. ¿Y esto por qué no se atiende? Porque no hay psicólogos. Con esto podemos hacer otro programa. Pero claro, el tema es que ahora la gente que sufre cáncer también tiene estas secuelas y no se tratan. Mira, lo explicaba muy bien una paciente que sí ha recibido atención psicológica. Lorena Castro, 46 años, cáncer de mama, 2 hijos y hasta necesitó el psicólogo para explicarle a los niños lo que tenía. No solo me ayudó con mis hijos, ¿no?, que contarles cómo, cuándo, dependiendo de su edad, sino que me ayudó en muchísimas otras cosas a ser capaz de darme una prioridad a mí misma que una cuando es madre y trabajadora no se da, a colocarme en el rol de paciente y dejarme ayudar. Así que habrá que ayudarles, porque nos ayudamos todos, porque no les quiero poner mal cuerpo, pero sí les voy a dar un par de cifras. 1 de cada 2 hombres va a tener cáncer.
1 de cada 3 mujeres. Siempre se piensa que es al revés, porque como las mujeres lo hablamos más y está muy presente el cáncer de mama, pues no, la realidad es esa, y esa cifra lleva imbatible muchos años. El tema es que ahora se cura más. Cada día en España, 800 personas son diagnosticadas de cáncer. Ahora mismo, 2.200.000 personas tienen cáncer. Y desde hace 2 años, esta enfermedad ha bajado del podio a las enfermedades cardiovasculares y ahora es la principal causa de muerte. Así que habrá que hacer algo, habrá que curarse, habrá que asistir integralmente, habrá que investigar y habrá que hacer todo lo que esté en nuestra mano para bajar estas cifras que hoy por hoy, de momento, son muy malas. La muerte. Y con esto me gustaría regresar por un... Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.